Cuando más inspiras, empecé a poner frases. Luego surge Twitter y las empiezo a poner en Twitter. Empieza a crecer en Twitter y poco a poco empieza a entrar mi mente de negocios o de marketing. Le cambio el nombre a Inspiras. Empieza a crecer y sigo experimentándolo. Y digo, ok, la frase es lo que nos hace crecer la audiencia, pero ¿cómo podemos ir un poquito más? Empezamos a fungir como una revista, empezamos a ir a festivales de cine, empezamos a hacer el podcast, empezamos a hacer eventos en vivo, vamos a publicar libros. Siempre fue experimentando, pero fue creciendo y digo, esto me encanta hacer y va a sonar absurdo lo que voy a decir, pues una historia real. Yo hace como 3 meses me di cuenta, oye, llevas 10 años posteando y nunca lo habías considerado como un trabajo. Y dijo, ay, sí es cierto. O sea, le he dedicado tantos días de mi vida y nunca lo consideré. Es algo que yo seguiría haciendo con un seguidor, con 1 millón, pero fue prueba y error. Yo pasé una libreta a Twitter y luego empecé a entender patrones de cómo seguir creciendo, pero nunca cuando yo inicié esa cuenta de Twitter, yo no tenía ningún business plan, yo no tenía, es lo hacemos y luego vemos, pero ni siquiera eso. Era simplemente un canal de expresión y de cómo entender algo que siempre le vi futuro, que son las redes sociales. Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Rafael Sansores Majú, editor en jefe y host de Inspiras Podcast, creado en Nueva York y enfocado en resaltar lo positivo. Además de ser de 2015 a 2016 coordinador de comunicaciones internacionales de la MLS. Rafael fue nombrado en 2022 como LinkedIn Top Voice y uno de los 10 mexicanos más inspiradores según Business Insider Latam. Hoy hablaremos del mercado hispano en Estados Unidos, comunicación internacional y humanizar una marca. Rafael, bienvenido a Progresivo Podcast. Hola Alberto, pues muchas gracias por tenerme. Para mí es un honor estar contigo. Oye, pues muchas gracias. En verdad, el haber podido coincidir. Ya teníamos un rato queriendo conectarnos, queriendo platicar contigo, entonces te agradezco. No, aquí estamos y se va a poner bueno. Oye, Rafael, algo que vi cuando estuvimos estudiando el perfil y la trayectoria y las intervenciones es que hay este respeto y esta búsqueda de un tema de igualdad y de un tema de oportunidades para las comunidades hispanas en Estados Unidos. Es un tema que vi una oportunidad y una necesidad. Hay una situación que la palabra sí es grave, tirándola muy grave. En 2027, muchos de la industria de los servicios en Estados Unidos se va a automatizar. Yo creo que antes, pero estiman en 2027. Y muchos de los hispanos pues, están metidos en esa industria. El siguiente empleo que tú aspirarías como hispano requiere digital skills. El grupo que tiene más bajas digital skills en Estados Unidos son los hispanos. Entonces aquí hay una situación. El robot va a hacer la chamba por mí y yo no tengo la educación o las herramientas para progresar mi siguiente trabajo. Entonces sí es un tema que estamos viendo, viendo cómo podemos abrir un camino, sobre todo de educación, para que cuando esto suceda, que es inevitable, pues tú ya tengas una trayectoria hacia dónde dirigirte. Y sobre todo, ¿no? Con la situación actual, donde en ciertos estados están buscando impulsar más como esta mano de obra hacia personas locales. Supongo que tú lo estás abordando, obviamente, pues desde este punto de comunicación, oye, pues de cómo buscamos hacer llegar a las personas estas herramientas. Exacto, muchas herramientas ya están, es ahora, entiende que las necesitas y aprende a utilizarlas. Oye, y dentro de estas herramientas, de esta nueva era digital, para seguir con estas oportunidades hacia los latinos, hacia el tema de migrantes dentro de Estados Unidos, ¿tú cuáles has visto que son como las más valoradas o las que están impulsando, ya sea a través de Inspiras o a través de lo que están haciendo con Top Boys en LinkedIn? ¿Cómo lo están impulsando? Creo que LinkedIn es una súper herramienta. Creo que es una herramienta que no está siendo utilizada como se debería.
lo digo, y yo el primero, salió el jueves, hace 2 jueves Threads, y yo emocionadísimo y casi no dormía ahí usándolo, y está bien, pero LinkedIn, donde están los que toman las decisiones laborales, donde tú y yo al acabar el día vamos a ser civiles en Instagram. En LinkedIn sé, sabes a qué me dedico, yo sé a qué te dedicas, es entablar una conversación de negocios y nunca ha sido un boom para publicar en LinkedIn como ha sido en Threads, como ha sido en Instagram, como ha sido en TikTok. Entonces yo digo, LinkedIn es tu portafolio virtual, pero también es una red profesional que te puede abrir muchísimas oportunidades. Entonces, si nos enfocamos en tener un LinkedIn atractivo y luego empezamos a conectar con personas y luego empezamos a publicar contenido, es una gran herramienta para dar ese salto en tu carrera, ya sea en concreto lo que estamos hablando del mercado hispano, pero también cualquiera, incluyéndome, que quiere seguir progresando en su vida profesional. Oye, Rafael, y hablando del progreso dentro de la vida profesional, antes de arrancar el episodio, mencionabas, ¿no? Que estás entre Nueva York, México y distintos viajes. ¿Tú te consideras más mexicano, más hispano, o ya te ha absorbido un poquito más allá de Estados Unidos? Creo que yo he aprendido de todas las culturas que me ha tocado estar, creo que he tratado de sacar lo bueno. Para mí, siempre lo digo, hubo un antes y un después cuando viví por primera vez en Nueva York. A mí me mejoró muchísimo, me hizo quitarme cosas que no me funcionaban, me dio muchas herramientas que igual yo tenía y no había tenido el valor o la oportunidad de demostrar o demostrarme. Entonces, para mí siempre hay un antes y después de Nueva York. Y yo siempre digo, es la ciudad del futuro. Yo ahorita todo lo que logré en LinkedIn fue porque yo fui a una conferencia allá y te digo, no sé de que la conferencia fue mágica, luego yo me puse a trabajar 2 años continuos para lograrlo. Para mí Nueva York es lo más profundo de mi identidad, no lo puedo negar. Pero también, claro que quiero muchísimo a México, claro que ahorita tuve un reto ahí, no sé si se va a hablar eso en este podcast, pero ahorita utilicé mucho, por ejemplo, suena absurdo lo que voy a decir, pero la chía, que fue algo que usaban mucho los aztecas, y digo, creo que es hora de empezarme a meter más en entender las culturas prehispánicas. Creo que hay algo bueno ahí que no he explorado a fondo, pero creo que llegó el momento. Entonces, mi identidad siempre me consideraré un ciudadano del mundo porque es algo que yo de repente tengo esta conversación con mis amigos de, yo no te voy a dar una oportunidad a ti por ser mexicano. Somos seres humanos que nos tocó estar en otras latitudes, pero yo siempre considero un ser humano tal cual, independientemente de dónde hayas nacido. Sé que hay afinidad o hay match cultural por donde nos crecimos y lo que quieras, pero sobre todo yo siempre lo he visto como algo global y es el mundo que vivimos. Pero sí, o sea, mi identidad yo la reformé en Nueva York, pero me encanta México y con gusto es parte también bien importante de quién soy. Oye, ¿ya cuántos años tienes viviendo en Nueva York? Entre ir y venir desde 2013. 2013. Sí. Oye, ¿y qué te impulsó a ti para ir? Yo viví en Madrid, hice un intercambio en Madrid y creí que iba a ir ahí de regreso. En un viaje que voy con mi familia, hacemos escala en Nueva York y mi familia me pinta Nueva York. Todos hicimos la escala, pero diferente. Yo llegué un día después, pero me lo pintan como un escenario bien agresivo, bien que me tengo que cuidar, que tengo que estar todo el tiempo alerta. Y yo llego a Nueva York y todo lo contrario, la gente me trata muy bien, la gente me recibe muy bien, la gente me invita a la ciudad y yo siento algo ahí. Y siento que ahí es donde tenía que estar. Entonces, el siguiente verano voy a estudiar un diplomado a NYU. Dije, no me queda ninguna duda que es donde tengo que estar. El siguiente año ya estaba estudiando una maestría allá, pero sentí la conexión inmediata y dije, aquí tengo que estar y es una de las cosas, hay decisiones que no he hecho y hay decisiones que igual no pasa nada que no las tomé. Esa de las decisiones que igual nunca me hubiera perdonado no alcanzarla. Oye, dentro de esta preparación y diplomados y demás que tienes, que lo hablaremos también en el episodio, ¿cómo te fuiste acercando a estos temas de comunicación? ¿Siempre te trajo desde que eras niño? Porque digo, te platico ahí como un segundo de mi historia. Yo no sabía a qué dedicarme.
Y yo Ajá. cuando estudié marketing, yo venía de reprobar en una escuela técnica 2 veces, las 2 veces que lo cursé reprobar y no pasar extraordinarios y pedir favores, pero digamos que fue donde sentí el reto, ¿no? De la comprensión y del avance, y pues por eso decidí estudiar la carrera. ¿A ti qué te impulsó para meterte a todo este mundo de comunicación, pues que te llevó a lo que eres hoy? Me impulsó, yo creo que darme cuenta. Yo estudié administración de empresas, pero nunca tuve que haber estudiado administración de empresas. Desgraciadamente había un estigma que creo que se ha ido evaporando de estudiar comunicación. Y ni siquiera me di la oportunidad de leer el programa de comunicación en su momento, pero yo le digo a las personas, estudia lo que meterías de optativas. Cuando yo puedo meter optativas, ¿a qué me voy? A cine, a marketing, a comunicación, a relaciones públicas. Entonces digo, ¿qué haces en administración? Digo, ya estaba más allá que para que entonces la acabé. Y cuando comienza esto en las redes sociales, tengo un tío que tiene una comercializadora. Le digo, Alex, quiero aprender a vender, ¿qué tienes? Me enseña unos relojes de plástico un poquito caros. Digo, no se los voy a vender a mis amigos, me voy a quemar. Abro una cuenta de Twitter y una persona me pregunta al tercer cuarto, digo, oye, ¿son los de Jordi Rosado? No sé, busco en Google y hubo una fiesta de lanzamiento. Bajo las fotos, etiqueto a Jordi y a todas las celebridades que fueron y me empiezan a retuitear. Algo que mi tío me habla y me dice, me estás metiendo una bronca, todavía no es el lanzamiento oficial en Liverpool. Yo aprendo 2 lecciones. Una, esto de las redes sociales puede que funcione. Dos, me hubieran contratado como community manager. La primera dependía de mí, entonces digo, me empiezo a meter más de lleno, empiezo a leer libros, empiezo a tomar mis primeros clientes en redes sociales y a la par tengo Inspiras, que yo siempre lo considero un campo de experimento. Es antes de que funcione algo con un cliente, lo pruebo en Inspiras. O después de la maestría, trabajo en la Major League Soccer. Me encantaba porque era un ambiente muy abierto. Y por ejemplo, yo espero que Paola no me escuche. Les decía, por ejemplo, yo siempre ya tenía Inspiras y entrevistaba, por ejemplo, a Toño Rosique, comentarista de TV Azteca. Y le preguntaba cosas relacionadas a Inspiras y de la nada le preguntaba, oye, Toño, ¿y qué opinas del MLS? Y me daba una super respuesta, entonces yo eso lo presentaba en mi junta. Y, y lo aplicábamos porque un resultado real era un resultado tangible. Pero regresando a tu pregunta, todo lo que el marketing, la comunicación para mí fue algo que si voy en retrospectiva, cuando era más chico era lo que me apasionaba, pero en el momento de tomar la decisión que estudiar nunca estuvo en el mapa. No entiendo el por qué, pero afortunadamente los caminos de la vida me llevaron hasta ahí. Fíjate, yo tengo varios amigos que mencionan que esta edad de 18, 19 años, pues no es la edad idónea para elegir qué estudiar y a qué te vas a dedicar toda tu vida. Digo, siempre puedes cambiar y virar y hacer cosas diferentes, pero todos mencionan que no fue la mejor decisión en ese momento y que tuvieron que moverse, ¿no? Exacto, sí, o sea, yo en ese momento pues no fue una decisión totalmente lejana a mis intereses y me pude mover y creo que es lo bonito de este mundo que avanza tan rápido que podemos seguirnos moviendo. Pues yo siempre digo, haz pasos laterales. Yo hay una industria que me encanta y que mi carrera está enfocada ahí, es la del cine. Puedo mover de manera lateral como, pues, finalmente, si yo quiero producir un documental o un pequeño filme, lo publico en Inspiras. O sea, no es algo tan remoto porque a través de la comunicación y marketing creo una plataforma. Entonces, creo que también es lo bonito que si vas construyendo una trayectoria, puedes dar pasos laterales y ya no empiezas hasta abajo, empiezas donde te quedaste. Oye, y ahora que estás hablando de estos pasos laterales y del involucramiento que tuviste con la MLS, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo te involucraste? Ahorita que mencionabas que tenías las entrevistas a través de Inspiras y que luego conectabas con MLS, ¿cómo te convertiste en el líder de comunicación? Yo pedí un trabajo en la MLS y me lo dieron, pero tú te puedes imaginar, la gente se puede imaginar que era una super oficina y sí era una super oficina en la Quinta Avenida en Nueva York, pero el departamento de comunicación hispana era bien chiquito y entonces funcionaba más como una startup. Si tú tenías una idea y funcionaba, es lo que a mí, por lo menos donde a mí me tocó trabajar en Estados Unidos, que no había esto de que si funcionaba, la podías ejecutar. Y muchas veces me ha tocado, sobre todo en México, lado contrario.
hay una burocracia o hay un rol o hay un establecimiento que funciona, todos nos dimos cuenta que funcionan, pero no pasó. Digo, bueno, si estás peleado con tu dinero cada quien, pero yo ahí me involucré en la MLS aplicando para un trabajo y luego tuve la posibilidad de que se me escuchaba y que si lo probabas con números reales o con una trayectoria real, lo ejecutábamos. Y creo que esto que mencionas es bien importante, este terreno de experimentación, porque creo que todos hemos estado en estas empresas donde montas las ideas, pruebas, escuchas al mercado, pero a veces es más difícil convencer a los directivos que al propio mercado, ¿no? Que es una buena idea o que este proyecto va a poder revolucionar la empresa. Dentro de los retos que tú enfrentaste en la MLS, que entiendo que había una apertura y que operaban obviamente pues como una startup y era una apertura más profunda que en la mayoría de las empresas. ¿Qué retos enfrentaste para poder llevar esta carrera de comunicación y esta homologación de la comunicación, pues para atraer al público hispano y que se interesaran por el fútbol de Estados Unidos, por la MLS? Aquí había un gran reto. Era que al principio se traducía lo que se le vendía al americano al hispano. Y es bien distinto. Incluso el colombiano es muy distinto al mexicano que al argentino. Entonces empezamos a segmentarlo. Otra cosa que yo hice, que fue un poquito extrema, pero creo que funcionó. Yo me mudé a Queens, en Nueva York. Y yo no te digo, conozco el mercado hispano porque fui a Queens, a la Roosevelt Avenue un día, tomé notas y me fui. Yo era parte de, y empezaba a saber qué te unía y qué no te unía. Yo me acuerdo que me tocaba ver, la mamá le respondía a la hija en inglés y la mamá en español, y siempre, nunca, nadie cedió. Cuando eran los partidos de México, podías tener diferencias y podías no estar de acuerdo con tu país, pero cuando era México-Estados Unidos en Copa Oro, eras el más mexicano de todos. Empezamos a ver que realmente lo que nos unía era el fútbol. Entonces, como el reto era, le vas a la América, le vas a Chivas, ahora vele a New York Red Bulls. Entonces empezamos a hacer contenido para decir, tú siempre no te vamos a quitar tu equipo de toda la vida, pero ya si estás aquí, pues es una bonita actividad de disfrutar con amigos, con familia, que vayas a ver al New York FC, a Red Bulls, al Galaxy, al que quieras. Entonces, eso fue lo que empezamos a implementar, que le agarraras cariño a un equipo local, pues para que vivas en carne propia lo bonito que es ir a un estadio, reunirte con tus cuates a verlo en la tele. Sí, creo que fueron estos primeros pasos, ¿no? De la revolución de la MLS hacia el monstruo que se está convirtiendo. Digo que estamos a unos días de que se presentó Messi en Miami. Y obviamente pues te tocó una parte de la transición de Beckham cuando llega a Galaxy. Eh, Sí. ¿Cómo lo fuiste traduciendo y qué estrategias utilizaron como puntuales para poder homologar y para poder que la gente siguiera sintiendo ese sentido de, oye, pues no estoy abandonando México, sino más bien estoy siendo parte pues, de una liga y de un proceso y de una forma de juego diferente? Hay dos situaciones aquí. El primero empezamos a trabajar con influencers o comunicadores que conecten más con audiencias jóvenes. Era lo que yo te decía con Toño Rosico. Por ejemplo, hay una anécdota que me encanta. Yo ya estoy viviendo en Ciudad de México y de repente me acuerdo, estaba en Perisur y me sigue Sopitas. Yo dije, ay, de la nada, ¿por qué me ha de seguir Sopitas? Ya veo y me meto a su timeline y estaba en mi oficina de la MLS. Todo esto que estuvimos luchando de que enfócate en estas personas, afortunadamente yo me fui y se siguió haciendo, se siguió conectando con personas más afines, un público joven que pudiera hacer esa transición de adoptar un equipo americano. La otra cosa bien padre que sucede en Estados Unidos, o no sé si padre o no, que el americano empieza a disfrutar el fútbol no por jugarlo, por el juego FIFA, que creo que ya ni se llama FIFA. Pero entonces tú empiezas a jugar FIFA y te encanta FIFA y no tienes ni idea de cómo patear un balón, pero ya con FIFA ya empiezas a irle al Manchester City, al Milan, y ya de ahí pues, abrir el camino para que ya le vayas al Galaxy o al que tú quieras, pero también el videojuego FIFA fue una manera de acercar lo virtual con lo real. Entonces fueron cosas que se fueron aprovechando muchísimo. Y fueron montando estas colaboraciones o esta forma de que se sintieran más identificados con la forma de fútbol. Sí, totalmente. Oye, y hablando de este campo de experimentación,
que es Inspiras. ¿De dónde surgió la idea? Porque creo que todos los que hemos creado estos canales de comunicación, en este caso, pues Progresivo también, pues creo que las historias vienen de un ángulo muy distinto. Creo que no siempre son, como mencionan, tan racionales. Creo que muchas veces son que obedecen a una necesidad más que a veces a una estrategia, sobre todo cuando Sí. nacen. ¿Cómo nació Inspiras? Yo siempre tengo una libreta para anotar mis notas, pensamientos. Cuando yo nací Inspiras, yo era para apuntar tareas en la universidad, cosa que no hice, entonces empecé a poner frases. Luego surge Twitter y las empiezo a poner en Twitter. Empieza a crecer en Twitter y poco a poco empieza a entrar mi mente de negocios o de marketing. Le cambio el nombre a Inspiras. Empieza a crecer y sigo experimentándolo. Y digo, ok, la frase es lo que nos hace crecer la audiencia, pero ¿cómo podemos ir un poquito más? Empezamos a fungir como una revista, empezamos a ir a festivales de cine, empezamos a hacer el podcast, empezamos a hacer eventos en vivo, vamos a publicar libros. Siempre fue experimentando. Al principio, los primeros años, yo quería, un cliente me pedía algo en redes sociales, ok, yo probaba la estrategia en Inspiras, funcionaba, lo implementábamos. Pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y digo, esto me encanta hacer y va a sonar absurdo lo que voy a decir, pues una historia real. Yo hace como 3 meses me di cuenta, oye, llevas 10 años posteando y nunca lo habías considerado como un trabajo. Y digo, "Ay, sí es cierto." O sea, le he dedicado tantos días de mi vida y nunca lo consideré. Es algo que yo seguiría haciendo con un seguidor, con 1 millón, pero fue prueba y error. Yo pasé una libreta a Twitter y luego empecé a entender patrones de cómo seguir creciendo, pero nunca yo inicié, cuando yo inicié esa cuenta de Twitter, yo no tenía ningún business plan, yo no tenía, es lo hacemos y luego vemos, pero ni siquiera eso. Era simplemente un canal de expresión y de cómo entender algo que siempre le vi futuro, que son las redes sociales. Oye, y hablando de estos festivales a los que han ido, van en carácter de prensa. Sí, sí, 100%, y creo que aquí hay una idea, no, nunca leí el libro, pero sí escuché muchas pláticas al respecto del famoso Océano Azul. Te doy un ejemplo. Voy al Festival de Cine San Sebastián. Todos los medios son de cine, excepto el mío. Entonces, hay 1000 medios más relevantes que el mío, pero ya te le preguntaron a Bradley Cooper cómo fue trabajar con Lady Gaga. Yo le pregunto cómo arrancó de estudiante, actor a director, cuáles son sus hábitos, cuál es ya el más sentido humano. Entonces, es un ángulo que le interesa al festival, al actor o por lo menos a su agente de prensa, porque no es lo mismo. Entonces, a pesar de no ser el medio más reconocido, es un ángulo distinto que al final nos permite posicionarnos en un mundo que ni siquiera tendríamos que estar ahí. Pues yo no hablo de cine, pero es como ir encontrando pasos igual, pasos que nos permitan posicionarse y posicionar nuestro mensaje con gente que igual queremos. Sí, ¿no? Este territorio de diferenciación, donde, oye, pues si nadie está abrazando este tipo de comunicación o esta forma de llevarlo, entonces nosotros levantamos la mano. Exacto. Y si vemos que es una carretera vacía, pues hay que explotarla. Oye, y en todos estos años de Inspiras, cuando evoluciona de frases a también involucrarse con entrevistas, el tema del podcast, el tema de los festivales, ¿cuáles son como las anécdotas claves de las charlas que has tenido? Porque yo te puedo decir que nosotros acabamos, de esta semana publicamos el episodio 50 y me dice un amigo, oye, pues es que por el tipo de podcast y por la gente que está ahí, pues es un MBA, ¿no? Ya 50 episodios y las anécdotas que vienen de ahí. ¿Tú cuáles dirías que son los puntos clave de las entrevistas y de las participaciones que han tenido del lado de Inspiras? En el tema de podcast en concreto, yo me acostumbré a ser entrevistador tipo prensa porque fue lo que hice los primeros años. Vas al festival y vas con un esqueleto de preguntas. Ahora, el podcast es diferente. El podcast creo que es una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Y al principio, los primeros episodios que incluso ya no están, ya no están al aire, porque creo que ya no representan el concepto que queríamos, eran más entrevista. Y poco a poco, mi director del podcast me fue entrenando, me fue dando retroalimentación. Y hay un momento, él dice que fue con Pedro Campos, para mí fue con Mercedes y Pilar Palomar de Lady Multitask, que me doy cuenta que ya se rompió eso.
que ya empiezo a tener una conversación. Y para mí eso fue algo bien importante porque dije, esto es lo que yo quería hacer, este es el producto que yo quiero hacer. Y para mí ha sido un cambio radical porque es como realmente conectas, porque es realmente conectas hasta de manera humana. Y las cosas que pasan antes y después del podcast, he recibido oportunidades muy bonitas a través del podcast que estoy bien agradecido, la verdad. Y es algo humano. Por ejemplo, te lo digo, mañana, el miércoles voy a dar una plática en Los Cabos de marca personal. Yo estuve muy necio, gracias a Dios LinkedIn tuve que dar la cara. Pero yo siempre decía, ¿para qué abro mi Instagram si mejor hago crecer más Inspiras? ¿Para qué abro mi Facebook si está el de Inspiras? Pero te doy un ejemplo, el miércoles no me Inspiras, no siempre va a tener más seguidores que yo, en algún momento lo voy a rebasar. Igual me va a tardar unos meses, unos años, pero es más fácil hablar, o acá, invitas a Rafa Sansores, te puede caer bien o no tanto, pero es un ser humano. No vas a invitar a un congreso o a un podcast a una empresa. Entonces, para mí, el tema de humanizar Inspiras y el tema de crear una marca personal fue algo que me ha dado oportunidades increíbles. Te sigo contando igual el contexto de lo de Lady Multitask. Me tocó ir a un evento de ellas y mi Instagram parece, las amigas de mis amigas son mis amigas y yo también así lo siento porque así es mi Instagram. De repente nos comentamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y nos conocimos 4 horas. Y son ese tipo de relaciones que se van formando a través de un podcast, a través de un evento. Yo siempre digo, y es nuestro reto de este año, romper el teléfono, salir del teléfono. Por eso nos estamos enfocando más en eventos en vivo. Por eso te digo, me hubiera encantado conocernos en persona, pues ya habrá la oportunidad. Creo que es bien bonito Internet, Zoom y redes sociales. Y ya luego llevarlo al plano humano lo hace todavía mucho más enriquecedor. Sí, creo que es importantísimo lo que mencionas de cómo las oportunidades, que el poner tu cara, el abrirte a las relaciones públicas. Hay un estilo de liderazgo que menciona uno de mis amigos, que tenía una persona en Europa, no recuerdo el nombre, pero sí me quedé con el concepto. Y era cuando tú conoces a una persona, tienes que buscar darle la mejor experiencia posible, porque no se va a acordar de cómo lo ayudaste o no lo ayudaste, y detalles finos que a veces dicen, oye, los zapatos o cómo me saludó. Todo es el cómo te hizo sentir. Y eso Sí. es un trato y una forma humana. Y yo también, yo digo, yo me consideraba bueno en, obviamente, pues dedicándome a un tema de ventas y comercial, pero concuerdo totalmente contigo. Yo era reacio, yo tenía una sola foto mía y no tenía redes sociales. Y cuando te dicen tu equipo, oye, pues es necesario que demos este paso, porque si ya ayudamos a marcas personales y si ya es parte de la estrategia, pues no podemos omitirlo para nosotros mismos. Y sí ha sido un antes y un después para mí también, pero creo que a veces la gente no lo nota. No sé si te ha pasado a ti también en tu trayectoria con redes, trabajando con equipos, LinkedIn, pues que la realidad es que muchas personas siguen pensando que las redes sociales solo son un motor para tener entretenimiento. Y creo que esta parte de motivarse, que yo lo traduciría más a un tema de formación mental o a un tema de formación para la toma de decisiones, yo creo que cada vez toma más fuerza. Exacto, son un super canal para seguir aprendiendo, para seguir mejorando. Igual tú decías, me quedo con ese pensamiento. Es como un MBA en mis 50 episodios. Es que lo es. Es que estás hablando con personas de que te están aterrizando tips o anécdotas o situaciones reales que te están. Yo siempre he sido fan de cómo recortar la curva de aprendizaje. A mí me encanta vivir y, y no sé cuánto tiempo me queda en esta vida, pero aunque vivía 120 años, no me va a dar tiempo de aprender todo yo solo. Entonces mejor aprendo de ti, aprendo de aquel, aprendo de aquello y creo que también lo bonito de las redes sociales, aprendemos cosas aterrizadas de gente que puedes ver y te consta porque hay un cuerpo de trabajo que lo están haciendo. Sí, de hecho, una de las frases que más he visto en lo que hacen en Inspiras es resaltar lo positivo. ¿De dónde viene este enfoque del positivismo y del verle el lado bueno a las cosas? Creo que es un estilo de vida y cómo yo me he ido formando. No sé si te voy a dar la versión breve de esta anécdota. Hace 2 fines de semana caminé 200 kilómetros y
me acuerdo, estaba en la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México, estaba con un amigo y le digo, ya lo había hecho antes 100 kilómetros, no antes 200, pero ya había hecho 100 kilómetros un par de veces, pero fue un reto mental fuerte. Ahí le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Esto lo llevo esperando varios meses, lo voy a disfrutar cada segundo y lo voy a vivir con entusiasmo cada segundo y no hay nada que yo quiera hacer en este mundo ahorita que esto. Y así fue, y no tuve guerras mentales, y no tuve de que me tuve que empujar, no, realmente fue bien sencillo, simplemente por ese shift mental. Entonces yo creo que tu mente responde a lo que le dictas. Si yo quiero pasármela mal y luchar y que es una guerra interna, pues ya lo viví y fue padre, y a veces tengo que recurrir a esa famosa Mamba Mentality de Kobe Bryant, no digo que no, pero también puedo vivirlo y disfrutar cada instante de mi vida, aunque a veces no sea lo más divertido, que para mí sí lo fue, pero entiendo que ante el ojo común caminar 200 kilómetros no está tan bonito, pero es eso, yo decido cómo yo vivir la experiencia, si de todos modos va a pasar, ¿por qué no disfrutarla? Entonces creo que es algo que hemos tratado de resaltar tanto en Inspiras como yo en mi vida diaria. Sí, hablas que es como es un estilo de vida, creo que es una forma de ver las cosas, de ver los problemas. En estos años, en la parte profesional, ¿tú cuáles dirías que han sido los problemas clave que esta metodología o esta forma de ver la vida, de resaltar lo positivo, te han ayudado pues para cambiar el enfoque? Yo siempre soy partícipe de que una situación no es buena ni mala, sino creo que depende de la perspectiva en la que la estemos viendo, ¿no? ¿Tú qué situaciones has tenido del estilo por lo cual la metodología te ha servido? Bueno, yo regreso de Estados Unidos después de trabajar en la Major League Soccer y todo lo que te he comentado, que para mí fue esa experiencia, primera experiencia en Nueva York, y yo creí que mi maestría me iba a asegurar un buen trabajo y era mi seguro de vida por si no lo hacía como emprendedor. Y tenía gente bien posicionada, empresas que iban a necesitar mis servicios. Yo me acuerdo, mi última etapa la viví en Santa Mónica, en California, y yo decía, sea, me va a ir muy bien en México por todo lo que viene, y no fue así, fue bien duro esos primeros meses, no sé si duró más de un año. Y fue que literal se me cerraron 1000 puertas, y yo a pesar de momentos tan duros, siempre supe que iba a salir adelante, no sabía el cuándo y el cómo, y la mente te empieza a jugar juegos, pero siempre supe que iba a salir adelante, y creo que eso me ayudó muchísimo, porque razones para desistir había miles. Y de acordarme de eso, o sea, y yo lo veo ahorita como de los mejores momentos de mi vida. Fue como, mira, ya todo lo que hiciste en Estados Unidos, aquí va a cuajar con fuego. Y tienes que demostrar si realmente lo quieres. Pero yo creo que fue la misma mentalidad lo que me permitió aguantar eso, que honestamente no fue nada sencillo. Y al final creo que es como cuando estás en el gimnasio, estás haciendo cualquier actividad física, lo que mencionas ahorita de los 200 kilómetros, creo que primero se nos vence la mente, toda la forma de pensar, los pensamientos limitantes, antes de que se venza el cuerpo o la realidad. Creo que a veces vemos la realidad más complicada o más en nuestra contra de lo que realmente es. Exacto, de repente magnificamos las cosas y es natural y es igual falta de experiencia o de madurez, pero con el tiempo te das cuenta que tanto lo bueno como lo no tanto es pasajero, y que si sigues dando un paso hacia adelante, lo vas a resolver y lo vas a mejorar. Oye, Rafael, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en esta trayectoria no solo profesional, sino de vida, que creo que todos pasamos pues, por nuestras dificultades. ¿Cuál ha sido la dificultad o el problema más grande que has enfrentado para convertirte en quien eres hoy y cómo lo resolviste? Pues creo que es una cuestión de nuevo mental, es creer en mí mismo y en mis capacidades, y sobre todo ser honestamente con uno mismo qué es lo que realmente quieres. Hay un, hay un libro, de ahí extraje este concepto, se llama Shadow Career. Se llama The War of Art, de Stephen Pressfield. De que muchas veces hacemos algo similar a nuestro gran sueño. Yo quiero tener un podcast, pero igual soy periodista. Yo quiero ser actor, pero mejor me dedico a relaciones públicas de Netflix. Y parece el sueño y se ve el sueño, pero no es el sueño. Y yo igual creo que en muchos momentos de mi vida iba un trayectorio muy similar. O sea, y te lo digo abiertamente, me pueden considerar algunos una persona que sabe muchísimo de marketing, creo que sí lo sé, pero yo se lo digo siempre a mi familia abiertamente. Para mí el marketing es un medio, nunca ha sido el fin. Entonces fue
Puede darse cuenta, creer en uno mismo y decir, a esto es lo que nos dirigimos. Que las personas, si está bien, te quieren percibir como otra cosa, buenísimo. Ellos no han visto más que el principio del iceberg, pero yo me queda claro hacia dónde voy y lo que quiero, y sobre todo fue hacer el entendimiento con uno mismo para empezar a tomar las acciones, para empezar a posicionarse donde uno quiere. Entonces creo que fue sobre todo eso, es darme cuenta cuál realmente es lo que yo quiero y trabajar en ello y desarrollar la confianza en uno mismo, que ahorita creo que la tengo muy, muy alta porque la he podido respaldar, pero igual antes no la tenía. Fue los pequeños pasos, pues igual te la hace, vas creciendo y te la vas creyendo. Sí, digamos que en algún momento el tema del impostor o algo te hacía jalar, y sentías que no podías avanzar tan rápido como querías. Puede que sí, o puede que igual sobre todo igual en la sociedad que yo siempre me crié, o sea, dedicarte al arte, dedicarte a los medios, dedicarte a eso, pues igual hay gente que lo hace, pero detrás de cámaras. Y yo honestamente, si me voy en retrospectiva, igual siempre quise estar enfrente, no atrás. Entonces también fue eso, romper como el ambiente donde uno está y donde uno se siente cómodo en cuestión social, pero igual en el personal y el profesional no es donde uno encaja. Sí, creo que empatizo contigo, creo que es como, y lo daba en otro podcast, la perspectiva, tú tienes un carro clásico, lo quieres reparar, y creo que mientras está la primera etapa, ¿no? del proceso de restauración, pues van a estar las personas que te van a criticar, que lo dejes, que estás perdiendo tiempo, que estás perdiendo dinero, pero cuando el auto ya está casi por estar terminado, que ya se puede ver bonito, que ya lo puedes conducir, es cuando dicen, oye, pues qué bueno que apostaste por ese camino porque te llevó a algún lado. Ajá, sí, y cuando lo estás reparando y donde más necesitaba un mecánico extra, pues ¿dónde estabas? Pero bueno, ni modo, uno entiende y hasta ya no la toma personal. Sí, al final sabes que es un filtro. O sea, nosotros cuando Sí, trabajamos, mis amigos, mis socios, les digo, oye, si tú empiezas algo diferente, pues vas a encontrarte con las personas que te incitan y que te respaldan para apoyarte a cual sea que el objetivo que quieres llegar, o vas a encontrar a las personas que te van a decir, oye, ya se te subió, bájate de tu ladrillo, así no son las cosas. Y creo que es un buen filtro, creo que es extraordinario, sobre todo para la gente que está buscando trascender o hacer algo más de lo que regularmente dicta la sociedad que es lo correcto, están buscando algo más. Creo que es una buena forma de saber quiénes son tus amigos y quiénes te respaldan. exacto, el tiempo te da cuenta quién estuvo ahí y también no tomarla personal. Hay veces que no comprenden hasta que lo ven. Tú puedes decir y yo mil cosas, pero es un cambio muy distinto al mío hasta que ya empieza a ver cosas tangibles. Y, mira, no estaba tan loco como, o igual y sí, pero por lo menos le están saliendo las cosas. Que dices, está muy loco y muy creativo, pero le está saliendo. Sí, 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 tal cual. Oye, Rafael, muchas gracias. ¿Cómo pueden encontrarte las personas que aún no te conocen a ti, a Inspiras en redes sociales? En LinkedIn me vas a alucinar porque publico todo el tiempo como Rafa Sazuas Majul, igual en Instagram, y Inspiras también, @Inspiras en LinkedIn, en Instagram, ahí tenía una nueva, en Threads, mi gran Threads. Entonces estamos, digo, algunas les damos más foco que a otras, pero en la mayoría de redes sociales ahí estamos. Sí, pues vayan a ver el contenido que están subiendo. Vamos a dar los focos muy, muy cercanos a ustedes de qué están haciendo tú a nivel personal y a través de Inspiras, obviamente, y pues esperando próximamente poder colaborar. Me parece perfecto, Alberto, y ahora sí que cuando yo esté en Guadalajara o tú en Ciudad de México o Nueva York, pues a ver si nos conocemos en persona. Claro que sí, Rafael, te agradezco mucho el tiempo, la charla, y pues recuerden que todo avance y es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.